Quiero invitarlos a que abra su Biblia, y le voy a invitar a que se ponga de pie ahora sí, pero abra su Biblia en Primera de los Corintios, capítulo 2. Primera a los Corintios, capítulo 2. Vamos a leer del verso 14 al verso 16 y luego nos vamos a seguir del capítulo 3, del verso 1 al verso 3. Entonces, primer epístola a los Corintios, capítulo 2, pónganse de pie, del verso 14 al verso 16, y nos vamos a seguir del capítulo 3, del verso 1 al verso 3. Le voy a invitar a que lo siga con su vista, porque le voy a leer el verso 14 en la versión 60 y luego en otra versión. Le voy a leer el verso 15 en la versión 60 y luego en otra versión. Le voy a leer el verso 16 en la versión 60 y luego en otra versión. Le voy a leer el verso 1 en la 60 y luego en otra versión y así sucesivamente. Pero quiero que por favor se mantenga presto para poder ver las diferencias que nos marca una versión y otra. Así es que dice así, primer epístola a los Corintios, capítulo 2, verso 14 al 16 y luego el 3, del 1 al 3. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así dice la versión 60. La versión Latinoamérica o al día dice 95, dice así, escuche, dice: el que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del Espíritu, para él son tonterías y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. Qué interesante. Verso 15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Así dice la versión 60. La Biblia al día dice: el espiritual lo entiende todo, y esto molesta y desconcierta al hombre mundano que nada entiende. Verso 16, versión 60. Porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Versión al día. ¿Y cómo podría entender? ¿Y quién en su estado natural conoce el pensamiento de Cristo? ¿Qué podrían enseñarle a Cristo, que es el maestro de los sabios? En cambio, aunque parezca extraño, en lo espiritual el pensamiento de los cristianos es el mismo de Cristo. Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Pero el verso 1 dice así, versión 60. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Versión al día. Hermanos míos, les he estado hablando como si fueran niños en la vida cristiana, como si no estuvieran siguiendo al Señor, sino a sus propios deseos. No he podido hablarles como a cristianos robustos y llenos del Espíritu Santo. Verso 2 del capítulo 3, versión 60. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Versión Dios habla hoy. Les di una enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho se le da la leche en vez de alimento sólido. Porque todavía ustedes no podían digerir la comida fuerte y ni siquiera pueden digerirla ahora. Verso 3, versión 60. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Versión al día. Porque son apenas niños en la fe,
dominados por sus propios deseos, no por los de Dios. ¿Acaso no lo demuestra el hecho de que se dejan dominar por los celos y andan siempre en contiendas y disensiones? Están actuando como los que no pertenecen al Señor. Oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por darnos esta oportunidad para podernos presentar ante ti con humildad y con sencillez. Padre, nos despojamos una vez más de todo lo que pueda estorbar. El escritor sagrado de Hebreos dice que nos despojemos de todo peso y pecado que nos asedia, el cual hacemos en este momento para poder correr contigo esa carrera que tenemos por delante en fe, en una convicción plena de lo que tú eres, y sobre todo hoy permite que tu Santo Espíritu discierna lo más profundo de nosotros para que nos conectes contigo y podamos juntos estar en tu presencia y dar ese avance, Señor, que tienes hoy para nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nos echamos en ti, te entronizamos en este momento. Permite que la palabra, el rema que llega a nosotros, se convierta en una semilla que produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo es hecho. Amén. Los voy a invitar muy rápido así, los que tienen niños quédense ahí, a saludarse rápido, con una sonrisa muy grande. Lo hago porque la palabra está pesadita y ahorita les voy a decir también que se pongan el casco de seguridad por las dudas. Es una palabra de bendición, de aliento, de motivación, de alegría. Saluden a mi hermana Marilú que nos está visitando, nos da mucho gusto. Te bendiga. Bendiciones. Si ya saludó a todos, váyase sentando, por favor, en reverencia. Papás, ayúdenos lo más que se pueda con los niños, por favor. Y quiero compartirle y decirle que el tema que le voy a compartir, ahora que estuve leyendo la epístola a los Corintios, la verdad es que sí era complicado para el apóstol Pablo saber tratar a una iglesia tan, ¿cómo diría?, tan fuerte, tanto en lo económico como hasta cierto punto en el mover de Dios. Ustedes deben saber que en la iglesia de los Corintios se movían todos los dones, había milagros, había discernimiento, había don de lenguas, había interpretación, había profecía, bueno, había todos. Desgraciadamente no había amor. Y ese es el gran dilema que complica la pastoral del apóstol, precisamente a una congregación que él funda, Dios lo usa para que se levante la iglesia en Corinto, pero es una iglesia, insisto, donde se mueven todos los dones, pero no hay amor. Y eso lo dificulta tanto, de tal manera que para Pablo, y así se llama el tema se llama el gran dilema paulino. ¿Cuál es el gran dilema paulino? Saber cómo hablarles a los hermanos. No sabía cómo hablarles. Le era complicado el hablarles y decían cosas fuertes de Pablo. De hecho, llegaron a decirle que Pablo era un hablador. Llegaron a decirle que Pablo solamente por carta era duro, pero que en persona era pusilánime, era débil. Y todo eso complica a Pablo, lógicamente, pero más que complicar, piensen ustedes en un momento, por ejemplo, el deseo de un padre, porque versos atrás de la parte que leímos en el antetexto, Pablo está disertando acerca de la sabiduría
y de dónde proviene, y declara que no es de este siglo, ni de príncipe de este siglo que perece. Dice Pablo, es sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, según el verso 7 del mismo capítulo 2. O sea, Dios la reservó, o sea, Dios la forma, según Proverbios 8, y la predestina, no en el tiempo de Abraham, no para el tiempo de Moisés, no para el tiempo de David, no para el tiempo de cualquiera de los reyes que usted quiera. Esta sabiduría fue guardada, por eso Pablo dice, es una sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, o sea, para nuestro tiempo de Cristo para acá. Y luego dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, o sea, si hubieran tenido esa sabiduría, no hubieran crucificado a Jesucristo. Pero lo crucificaron. Eso quiere decir que no entendieron, no comprendieron. Dice Pablo, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y con todo esto, el gran dilema paulino es cómo les hablo a los santos hermanos, y lo discierne a través del comportamiento de cada uno de ellos. Y entonces descubre Pablo 3 tipos de hermanos o primos. Y yo espero que aquí no hayamos primos, sino hayamos hermanos. Amén. ¿Sí me están entendiendo o no? ¿O están en otro mundo? ¿Sí están aquí conmigo? O sea, este es un gran dilema que Pablo se encuentra para poderles escribir a los hermanos de Corinto. Ustedes deben de saber que las epístolas, las cartas, la Biblia, sobre todo después de los evangelios, que son las experiencias vividas de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, que abarcó cerca de 3 años y medio, las demás, prácticamente las epístolas, están escritas para corresponder o responder a situaciones, a problemas que había en las congregaciones, Corinto, Éfeso, Filipenses, las demás, simple y sencillamente las demás, Colosas, etcétera, etcétera. Todas ellas fueron respuestas a preguntas, a necesidades que los encargados, que los pastores le hacían a Pablo y le decían cómo estaba la situación. El domingo pasado les mencioné que Pablo les habla a los corintios mencionándoles que a él quien le pidió ese consejo fue los hijos de Cloé, por la situación que había, donde había divisiones en Corinto. ¿Se acuerdan? Hace 8 días lo mencionamos. Entonces Pablo responde a necesidades locales de cada congregación. Entonces cada carta de una o de otra manera corresponde a una necesidad local. Y el problema para los corintios es complicado porque a los corintios les escribe 2 epístolas y tan solo la primera tiene 16 capítulos, si no estoy equivocado, y la segunda tiene como 13 o 14 capítulos también. Mucha problemática había en las congregaciones. Y entonces Pablo en los Corintios descubre 3 tipos de hermanos o primos. Y yo les digo, yo espero que aquí no haya primos ni hermanastros, sino que todos seamos hermanos, que todos seamos hijos de Dios. ¿Sale? ¿Sí están bien? ¿Están vivos? Bueno, porque de pronto están como en letargo y yo quiero que despertemos. Entonces, el primer tipo de hombre que Pablo menciona, según el verso 14, lo llama él el hombre natural. Y la característica del hombre natural, dice Pablo, es que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Y la palabra percibir quiere decir que no le entra, que no la asimila, que no, simple y sencillamente no la comprende. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con una persona que no alcanza
a asimilar, a entender, a comprender, a darse cuenta de la forma tan maravillosa en la que nuestro Señor Jesucristo estableció un proyecto aún desde antes de la fundación del mundo, donde pasan miles de años y llega Él y todavía en este tiempo, y donde abre una puerta poderosa y maravillosa para que a través de su sangre nosotros seamos salvos. Yo he platicado con mucha gente en el trayectoria del ministerio. He hablado con gente perversa, gente muy mala, asesina, ladrona, violadora. Y cuando llegamos al momento de decirle, tú puedes ser diferente, puedes ser nueva criatura, si tan solo recibes a Cristo, porque Él ya pagó en la cruz con su sangre preciosa por ti, no importa qué pecados hayas hecho. La Biblia dice Isaías, si son rojos como el carmesí o negros, lo más negro posible, no importa, yo los hago blancos como la lana, dice la palabra de Dios. Y esa persona llegó a decirme, no lo creo. Yo he hecho tantas cosas malas que no creo que Dios me perdone. Y más en esa forma tan simple y tan sencilla de solo creer en Él y ya. ¿A poco lo recibo, creo en Él y ya me perdona los muertos, los asesinatos? Y la gente no lo entiende, no lo asimila, sí. Pero ¿a poco no es cierto que sí perdona? La Biblia se lo dice. ¿A cuántos de nosotros Dios nos liberó de atrocidades también? Antes de conocerlo fuimos pecadores, fuimos, pues que a lo mejor no de lo peor, porque siempre va algo peor, ¿verdad? Pero sí éramos, no éramos, si todavía hoy batallamos con este cuerpo de carne, dice Pablo, con este cuerpo miserable, imagínese antes de tenerlo a Él en nuestro corazón. Pero como quiera nos la jugamos y aceptamos, y hoy estamos acá con otra nueva forma de ver las cosas, con otra nueva manera de pensar las cosas. Pero Pablo dice, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él le son locura. Ayer ya mencioné también esta palabra de locura, y prácticamente este término se refiere a la privación o falta de carencia de juicio, o también de uso de la razón o la reflexión, o también al mismo tiempo una persona natural, las cosas de Dios le causan desatino o desconcierto. Simple y sencillamente no le entra, no lo acepta, simple y sencillamente, y eso le causa asombro. ¿Se acuerdan cuando Pablo le habla al rey Agripa y le dice el rey Agripa, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano? Dice Pablo, ojalá y no solo a ti, sino a todos, porque yo ruego que ojalá tú fueras como yo, excepto estas cadenas que tengo. Pero Agripa se va riendo, diciendo, por poco me persuades a ser cristiano, pero yo no le entro a esa onda. O sea, a veces el hombre natural actúa de esa manera porque simple y sencillamente no está capacitado todavía. A lo mejor no es el tiempo, a lo mejor no es el momento de recibir. Por eso es que nosotros también como hijos de Dios, como gente madura, tenemos que aprender también a respetar, desde luego, mutuamente. Algo que yo les he compartido, quizás se nos olvida, pero desde el principio, cuando Dios creó a la humanidad y la puso en el huerto del Edén, el mandamiento del Señor es que el hombre debería enseñorearse de todo lo que Él había creado, y lo puso por cabeza. Y si usted se fija, ahí nunca Dios le dijo que el más fuerte de los hombres domine al menor. Puso al hombre por cabeza. Y nosotros tergiversamos, torcimos todo ese mandamiento de Dios, y hoy nos matamos los unos contra los otros, a veces nomás porque me caes gordo, o a veces porque alguien me dijo, te doy 5 pesos, mátalo. Y así de sencillo. Hemos cambiado totalmente el proyecto de Dios, hemos perdido el respeto, hemos perdido el reconocimiento de lo que usted es, o debiera ser usted para mí y yo para usted. Dice el canto, llámeme loco, hereje, llámeme lo que sea, pero yo soy
hecho a la imagen de Dios. Y yo a usted debo de verlo no como Panchita ni como Timotea, sino como la imagen y semejanza de Dios. ¿O no es cierto? Entonces, si esa imagen y semejanza de Dios está bien atrasada y no pesca las cosas, yo no tengo por qué criticarlo, ni dañarlo, ni ofenderlo. Simplemente yo digo, no está en el tiempo, no está en la madurez correcta, hay que tenerle paciencia. ¿Sí me entendió? Y me evito de chismes, de murmuraciones y un montón de cosas. Eso es lo que Pablo está haciendo. Por eso es un dilema lo que él está manifestando en el escrito. ¿Cómo les hablo a los santos hermanos? Bueno, entonces ya sé, algunos cuando les comparto actúan como hombres naturales, no perciben las cosas de Dios y lo que yo les digo les parece loco, parece desquiciado y no lo reciben. Ya dije, a lo mejor no es el tiempo. Y dice Pablo que este tipo de gentes no pueden entender, insisto, no alcanzan a comprender las cosas de Dios. Y luego él mismo añade y dice, porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. Una persona natural, lo espiritual le parece loco. No sé si ustedes han hablado con una persona, qué bueno que mi hermana Marilú es cristiana y tiene las dos experiencias. Pero mi hermana Marilú, por profesional, tiene una licenciatura en psicología y no sé si una maestría. También tiene una maestría en psicología. Pero yo he platicado con gentes psicólogas, no cristianas, y las cosas de Dios les parecen locuras. No las aceptan, no las reciben. Por eso Pablo dice, tú has llegado al nivel de la psicología sin Dios, entonces lo que yo te hable de Dios para ti te va a parecer loco y desquiciado. ¿Por qué? Porque tú, psicólogo, necesitas una experiencia espiritual para que puedas creer como yo creo. ¿Sí me entiende? Y esa es la gran diferencia. Pero entonces, por eso es importante el aprender a respetarnos como imagen y semejanza de Dios, porque en algún tiempo, ¿cuántas veces a lo mejor nosotros también nos burlamos de quien nos habló de Cristo? Y no aceptamos y lo rechazamos, y a lo mejor hasta la puerta le dimos en la nariz, se la cerramos o lo corrimos o a lo mejor hasta lo descontamos. No era nuestro tiempo, pero llegó un momento en que Dios nos agarró flaquitos y de lado y caímos como Max, ¿verdad? Y así caemos todos. Entonces, de una de otra manera, Dios es tan perfecto y tan maravilloso. Y menciono esta parte porque cada día nos vamos a encontrar con gente así y no tenemos derecho de juzgarlos ni de criticarlos. Respetando la imagen y semejanza, porque Él también, sea quien sea, esa imagen de Dios es, a lo mejor, cuando debe mucho, no es su tiempo. No ha llegado su tiempo a lo mejor. Entonces aprendamos a tener esa paciencia y si ellos actúan así es porque no alcanzan a discernir espiritualmente los tiempos. La expresión discernir que usa Pablo no es otra cosa sino que saber distinguir o saber hacer un juicio entre una cosa y otra. Cuando yo les digo que aprendamos a respetar a la persona que entienda o no entienda, pensando en que es imagen de Dios, pero también pensando en que no es su tiempo, entonces yo no tengo por qué, ya les dije, criticar o juzgarla o mal hablar de él, sino tener la paciencia suficiente. Por eso cuando testificamos de Cristo y tocamos una puerta, vamos ya conscientes, y espero que así vaya usted, no importa si es nuestro familiar o no nuestro familiar, tocamos la puerta, sale la persona, nos presentamos, le decimos de qué se trata la situación. Si nos dice, no tengo tiempo, bueno, lo bendecimos y nos vamos a la siguiente. Si el otro hace lo mismo, igual lo bendecimos y nos vamos a la siguiente. Y si el otro hace lo mismo, igual. Y si 100 hacen lo mismo, igual. Pero el que abra la puerta, ese Dios nos lo estará entregando porque es el tiempo de Él y a Él le toca como a nosotros nos tocó. Amén. O sea, estoy hablando de no dejarnos llevar por la corriente que el mundo tenga o exprese o manifieste en ese momento para que nos manipule o nos conduzca a nosotros a algo que nosotros ya sabemos que tenemos que hacer.
Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre. No es contra carne y sangre. Nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios. Entonces, tenemos que aprender a movernos como hombres espirituales. Y los hombres espirituales, dice la palabra de Dios, y eso es lo que me impresiona mucho, que no se diga a los hombres naturales, no se diga al psicólogo. Si yo le digo, ¿sabías tú que yo tengo la mente de Cristo? ¿Qué quiere que me diga? Ahí se lo dejo de tarea. En cambio, dice Pablo, el espiritual juzga todas las cosas. Y ese es el segundo tipo de hombre que Pablo menciona. ¿Cuál fue el primero? El hombre natural, el que no percibe las cosas de Dios. ¿Cuál es el segundo hombre que menciona Pablo? El hombre espiritual. Y dice Pablo que el hombre espiritual tiene capacidad para juzgar todas las cosas. Y qué interesante es eso. A mí me parece muy interesante aquí, y es aquí donde nosotros deberíamos de aprender a tomar nuestro lugar como debe de ser. Porque dice Pablo, sigue Pablo diciendo y disertando ahí, dice que él tiene capacidad para juzgar todas las cosas, y luego dice, y él no es juzgado por nadie. Y aquí no se trata de así como que no hables mal de mí porque yo soy la autoridad o soy la ley y tú tienes que aprender a respetarme a mí porque yo soy el patrón. No es en ese sentido que Pablo está hablando. No es en ese sentido en el que Pablo está atreviéndose a tomar un lugar, si usted quiere, sino en otro sentido. Ahorita se lo voy a explicar. No sé si alguna vez usted ha ido a oír a los psicólogos o al maestro o a la maestra de la escuela, y en alguna ocasión nos han dicho o nosotros lo hemos aconsejado a los padres cuando se trata de guiar a los hijos. Y hay una expresión muy común que se dice o que decimos: el respeto no se impone, se gana. Se gana. ¿Sí me entendieron? Cuando Pablo está diciendo que el hombre espiritual juzga todas las cosas, y lo dice, y él no es juzgado por nadie, lo que está diciendo Pablo, que nadie lo puede juzgar porque el espiritual es transparente. ¿Sí me explico? El hombre espiritual, así como vive en su casa, vive en la iglesia, se comporta en el trabajo, en la escuela, ahí en la comunidad donde él vive, él es el mismo, no usa máscaras. ¿Sí se entendió? A eso se refiere esta expresión cuando dice, él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque es transparente. Alguna vez daba testimonio que hace muchos años estuvimos en un evento de unos profetas que vinieron a la Ciudad de México, ya hace algunos años, y me acuerdo que uno de los profetas me dio una palabra y me decía que a mí me veía en una caja de cristal, como en un cuadro de cristal. Y bueno, yo entendí eso, ¿no? Que Dios me veía transparente en todos los sentidos, por donde le buscaran. En esa caja de cristal, pues no puedes ocultar nada. Te ven por el lado izquierdo, el derecho, el delante, por atrás, por arriba, por abajo. No hay nada que puedas ocultar. Y eso es lo que yo discerní cuando este profeta me dio esa palabra. Bueno, ese es, al final de cuentas, como hombre espiritual, la clase de vida a la que nosotros tenemos que anhelar, tenemos que desear. Cuando tú eres transparente, a ti no te interesa, no te importa que alguien vaya y te visite a tu casa. Y si tu casa está, pues, lo más ordenado que se puede en las medidas posibles que tengas, pues no hay nada de qué avergonzarse, ¿no? Pero ¿cuántas veces hay usted una casa y dice, ay, no entre aquí porque es quién sabe qué relajo está aquí? Mejor aquí quédese en la sala o le traigo unas sillas acá afuera y quédese aquí. ¿Quién sabe qué ocultarán, verdad? No nos metamos allá. Pero esos son los detalles que tenemos que aprender nosotros a erradicar de nuestra vida si decimos que somos hombres espirituales. Porque tenemos que manifestar que de una u otra manera, hablando del segundo tipo de hombre que Pablo ve, tenemos que ser abiertos, transparentes. Hace muchos años, que también es algo que hemos tratado de cuidar, pero hace muchos años nosotros no permitíamos que nadie se acercara a nosotros, pensando en que a veces nuestra humanidad, nuestras debilidades
dañan a la persona. No sé, es que a veces la gente, o los santos hermanos o primos hermanos, no lo sé, a veces tienen ciertos conceptos de los pastores como si fueran dioses. Y ese es uno de los peores errores que hay, porque somos igual de carne y hueso que usted. También comemos, dormimos y también vamos al baño. Amén. O sea, también nos da la gripa, también nos enfermamos, también nos enojamos. Amén. O sea, pero a veces hay quienes ven así como que, ay, wow. Doy testimonio también que una ocasión una hermana se asombró mucho de mí, no sé cómo me vería, pero cuando salió le dijo a alguien, le dijo, ay, el hermano Mancías también se enoja. Pues claro que me enojo, claro que me enojo, claro que soy ser humano. Entonces, esa es la parte central que nunca debemos de perder de vista, y como tal, a veces uno tiene que ser prudente en cuanto a ese tipo de situaciones, porque como dice un pensamiento coloquial, caras vemos, corazones no sabemos. Y cuando la gente tiene ciertos ideales de uno, a veces no sé, yo no sé si así soy o me he hecho o me han hecho, pero a veces yo estoy hablando y creo que estoy hablando bien y alguien me dice, estás gritando. Pues yo no siento que estoy gritando, pero bueno, me están diciendo que estoy gritando, ¿no? Entonces, es ahí donde es un poco complicado esa situación. Y eso es lo que de una u otra manera a veces a nosotros no nos gusta, que haya gente que se acerque mucho a nosotros, así como que siempre esté aquí, que esto y que el otro, no porque no nos guste, ¿sí me explico? Sino porque a veces sin querer tienen ideales equivocados de nosotros y hacemos algo equivocado o a su parecer es equivocado y salen diciendo, qué decepción. ¿Sí me explico? Y es ahí donde uno tiene que tratar de guardar cierta distancia, no como ocultando algo, sino cuidándolos a ustedes de que no les vayan a malinterpretar una situación. No sé si me explico, espero que me entiendan. Sin embargo, el hombre espiritual, sigue diciendo Pablo, él no es juzgado por nadie, ya le dije por qué, pero también Pablo enseguida hace una pregunta y dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Y 1 Corintios capítulo 2, verso 11 y 12, o sea, unos versículos atrás de los que leímos, miren lo que dice Pablo en el verso 11 y 12 del mismo capítulo 2, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Qué interesante. Entonces, ¿quién conoció la mente del Señor? El Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Y luego dice, ¿quién le instruirá? El Espíritu Santo. Y luego dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿A quién tenemos? Al Espíritu Santo. ¿Sí me explica? ¿Sí me explico, perdón? O sea, el hombre espiritual tiene la obligación de ser lleno del Espíritu Santo. Si no es lleno del Espíritu Santo, por más que quiera, no puede presumir que tiene la mente de Cristo. Porque para tener la mente de Cristo, necesito que el Espíritu Santo discierna lo que hay en lo más profundo del ser para que entonces se manifieste. Esta es la clave. Si yo no tengo el Espíritu Santo, entonces yo no voy a ser irreprensible, porque no sé ni qué es eso, 1. 2, no sé ni cómo comportarme, no sé qué sigue después, y entonces voy a cometer muchas atrocidades, tonteras, no lo sé, pero cuando tenemos el Espíritu de Dios, a veces aunque nuestro viejo hombre se quiera soltar, liberar, el Espíritu Santo nos detiene y nos para,
Así como no sé cuántas veces Dios nos ha librado de accidentes, de muerte, que usted mismo en ese momento reflexiona y dice, si hubiera dado el paso y pasa el camión, pero algo le dijo, detente, no lo des, y usted sin darse cuenta. Yo a veces pienso mucho cuando voy manejando, y ha habido momentos donde quizás voy distraído y he pensado en meterme así sin espejear, y a veces, no sé, parece que me hace reflexionar el Espíritu en un momento y al detenerme ese medio segundo, milésima de segundo y volteo, va un carro ahí. Y en ese momento digo, gracias Dios, porque me has librado. Y eso es muchas ocasiones que va uno manejando. Así es que, en verdad, cuando tú te esfuerzas en buscar al Espíritu Santo y Él está en ti, tú te conviertes, dice Pablo, en ese hombre espiritual, donde tu comportamiento, tu forma de hablar, tu forma de hacer las cosas, al ser guiada por el Espíritu Santo, entonces siempre donde quiera que estés o vayas, caes bien, agradas, se te abre el espacio. ¿Cuántas veces hemos dicho los cristianos y hemos llegado a un negocio que no se paran ni las moscas? Y llegamos nosotros y pedimos y ya nos volteamos y ya está lleno. ¿No le ha tocado? Son bendiciones de Dios. Ahí es donde no tiene usted que andarlo presumiendo, pero los que conocemos la palabra de Dios decimos, wow. O sea, esa es la parte central que no debemos nunca de perder de vista, porque un hombre espiritual no solo tiene el Espíritu Santo, no solo no es juzgado por nadie, sino es alguien, y lo vamos a ver ahora en la clase de ministerios cuando nos toque el taller de valores, y vamos a descubrir toda esa cuestión que tiene que ver con lo que realmente fluye de lo que está dentro de nosotros, que el Espíritu Santo ha formado en nosotros y que de una forma, ¿qué diría?, automática, para que me entienda, no automática de ser como máquina, sino automática en cuanto a la respuesta al Espíritu Santo a hacer lo correcto, para que entonces la gente pueda realmente darse cuenta que en nosotros hay un espíritu diferente al que se mueve en el mundo. Pablo el gran dilema de Pablo es el que está disertando, ¿cómo les hablo a los hermanos? Porque hay unos que son como naturales, pero hay otros que son como espirituales, y eso, bueno, claro que eso es bueno, pero la clave sigue siendo realmente el Espíritu Santo. Hoy en la mañana estaba meditando mucho en esta expresión del Espíritu Santo, y me acordé que hace años estábamos orando por una persona que estaba endemoniada allá en San Francisco, y estábamos orando, pidiéndole a Dios. Yo le decía, Señor, ¿puede uno a distancia liberar a un endemoniado? Y me dijo el Señor, donde esté mi espíritu, se puede hacer todo. Y entonces me acordé que espíritu es... ¿Sí saben ustedes que el viento es espíritu? Aire. Por eso los teólogos, cuando hablan del Espíritu Santo, hablan del neuma, del espíritu, porque neuma es aire, viento. ¿Saben por qué las llantas se llaman neumáticos? Porque tienen aire, son los neumáticos. En el griego neuma es aire, el neuma del espíritu. Y entonces me puse a reflexionar cómo Dios habilita, capacita. Alguna ocasión, hablando de estas cosas que parecen locas, hubo un tiempo en el que nos metí mucho en la cuestión de la gente que se muere y va al cielo, o Dios lo lleva al infierno, al cielo, y estuvimos leyendo, y Dios nos dio muchas revelaciones y muchas enseñanzas a todo este tipo de situaciones, y gente que fue al infierno y regresaba y decía que ahí en el infierno vieron artistas, gente famosa que ahí estaba, y Dios nos decía a toda esa gente aún del mundo, hablo de la gente del mundo que se ha perdido, dice, yo les di esos talentos para que me adoraran a mí.
pero ellos decidieron hacerlo para el mundo. En la mañana pensaba yo en todo eso y me acordé de una canción, bueno, de dos, a ver si no se persinan. Una que canta Bob Dylan, que se llama La respuesta está en el viento, acordándome del Espíritu. Y como el señor Google todo lo sabe, le dije, señor Google, dame la letra de esa canción, a ver qué dice. Y estuve meditando un poquito. Y Dylan ahí, por cierto, le dieron hace poco el de la paz, le dieron, no sé qué, le dieron un reconocimiento a nivel mundial a Bob Dylan. Y en esa canción Bob Dylan dice algo así, que curiosamente tiene que ver con los tipos de hombres. Dice una parte, ¿cuántas veces el hombre tendrá que pasar por la arena para que lo llamen hombre? Les voy a contar algo más. Cuando yo me casé con mi esposa, llevaba 5 años de casado y todavía se me hacía extraño que me dijeran Señor. Y de pronto me preguntaba, ¿soy casado? 5 años de casado. Y no me caía el 20. Dylan dice, ¿cuántas veces tendrás que caminar en la arena o cruzar la arena para que te llamen hombre? ¿Cuántas veces la paloma tendrá que pisar la tierra para acostarse en la arena? ¿Cuántas veces? Habla de un transitar, habla de un caminar. No hablo estático donde estemos santos, santos, santos. No. En ese transitar, caminar para que te llamen hombre o la paloma tenga la confianza, necesita tener un buen trato. Y la otra canción que sí deben de saber ustedes es la de Lanza tus penas al viento. No, ustedes son cristianos, yo lo sé. Pero cómo todo en Dios tiene que ver con propósitos y enseñanzas. Si usted aprendiera cada que tiene un problema sentimental, agarrarlo y aventarlo al viento. O sea, acuérdese que el viento es el Espíritu Santo. Estamos hablando del neuma. Entonces, si usted cada problema que tiene, en vez de comérselo, por no decir tragárselo, no dije tragárselo, ¿verdad? Dije comérselo, lo toma y se lo echa al Espíritu Santo, ¿qué cree que fluya? Avance, crecimiento. Bueno, esa canción, directo o indirectamente, lo entiendo o no lo entiendo, lo que dice, tus penas, aviéntaselas al Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo. Pero nosotros ¿qué decimos? No, son mías. No he oído a los hermanos cuando se vayan, hermanos, pido por mi enfermedad, pido por mi problema porque aquel me cae bien gordo y no lo puedo perdonar. O sea, mí. Cuando el Espíritu Santo dice, todos los que están trabajados y cargados, échenme sus penas, échenme sus cargas. Quiero que aprendan a ser hombres espirituales, dejen de ser naturales. Los naturales se hacen cuando se cargan todos los problemas, sentimientos, heridas, situaciones, y entonces se dañan. Y entonces dañado criticas, juzgas y dices 1000 cosas. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos realmente a aplicar lo que dice Pablo, precisamente a los hombres espirituales. Porque dice, ¿quién conoció la mente del Señor? Pues el Espíritu Santo. ¿Quién le instruirá? Pues el Espíritu Santo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, sí, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Así es que si quisiera acabar el sermón aquí lo terminaré y les diría, hermanos, de hoy en adelante tienes que aprender a comportarte siendo una persona transparente, donde quiera que estés, donde quiera que vayas. A mí se me hace muy curioso. No lo juzgo, no están quizás en el nivel, quizás es lo que vamos a aprender en los valores, cuando hablemos de los valores, no están en el nivel, pero a mí se me hace muy chistoso que, es más, ya está ahí una ley, acaban de
de firmar una ley donde si el esposo o la esposa se mete con el celular o la privacidad de su vecino, es delito. Está bien esa ley, ¿no? Puras leyes del diablo que en vez de unirnos nos separan y nos alejan. A mí se me hace muy curioso cuando los esposos oigo y veo, no, mi será no te metas, como si se estuvieran metiendo con... Pues resulta que ahora el celular es así como el tesoro más preciado, más que la propia vida. La otra vez me decía una nieta, abuelito, yo no entiendo cómo ustedes vivieron sin celular. No entiendo cómo pasaron la vida. ¿Qué hacían antes? ¡Guau! Así es que, hijo, hoy no es porque, no sé. Será como aquel que lo iban a asaltar y iba con su esposa y le dijeron, ¿el tesoro o la vida? No, la vida o el dinero. Y le dijo, vidita, te hablan. Y les echó a la esposa al ladrón. Qué tremendos cuando en verdad no somos capaces de poder discernir en verdad lo que Pablo llama el movernos, el actuar precisamente como hombres espirituales. Y también es interesante que primero habla del natural y luego habla del espiritual. Es el parámetro. Pero el tercer tipo de hombre que habla Pablo, dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales. Pone al carnal en una medida y al espiritual en la otra. Y entonces dice, o sea, así como es el hombre espiritual, yo deseo que lo sean. Pero no puedo hablarles así porque ustedes me están manifestando con sus hechos, con su forma de ser, que más que carnales, perdón, más que espirituales, son como carnales. Y aquí entra el problema. Ya se pusieron los cascos desde el principio, les dije. ¿Sí se lo pusieron? Como las motos. Y yo soy el tránsito ahorita. Si usted trae moto y no trae casco, se lo infracciono. No sé si les quitan la moto o nomás los infraccionan. ¿Por no traer casco? Te recogen la moto. Bueno, ya se pusieron casco, pónganselo por favor. Porque viene lo bueno. El otro fue suavecito así para entender los parámetros. Pero ahora Pablo dice, de manera que yo, hermanos, ¿sí ya tienen los dos parámetros? Ahora Pablo se va al centro. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales. Eso ya calienta. ¿Cuál es, según Pablo, la forma en la que dice Pablo, yo no puedo hablarles como hombres, hermanos espirituales. Les voy a hablar como hermanos carnales. ¿Será correcto, hermanos o primos o qué? Sí, carnales. ¿Cómo les llamamos? ¿Primos? ¿Cristinos? ¿Hermanos de Drácula? No puedo llamarles espirituales, sino como a carnales. Y luego dice, ¿de qué se trata? Dice, porque ustedes son peleoneros. Cualquier cosita y se agarran del chongo. Son sentimentalistas. Arrojen las penas al viento, hermanos, al Espíritu Santo. Son quejosos. Un hermanito insatisfecho es el más quejoso de los que puede haber. Como ahora un montón de gente se está quejando por el presidente. Y dijo el borrachito, si eso hacen con Cristo, ¿qué no van a hacer de mí? ¿Ya saben esa del borrachito? Entonces ya no se las cuento. Ay, hermanos carnales. Eso implica, dice Pablo, que un hermano carnal que es peleonero, sentimentalista y quejoso, dice Pablo,
un poco como bajándole algunas rayitas, dice, es como un niño en Cristo. Díganme ustedes cómo tratamos a un niño natural. Siempre vamos atrás de él, siempre andamos vigilándolo. Cuidándolo. Si agarra un cuchillo, se lo quitamos. Rápido. Si está en los cables de la luz, se los quitamos. Si está en la orillita ahí del abismo, lo quitamos. Ahora aplíquenselos a un grandote, hermano. Un hermano de esos. Es difícil, ¿no? Dice Proverbios que seamos diligentes y aprendamos el estado de nuestras ovejas. Claro que discierno que el mensaje es para que las trates a cada una de ellas como se requiere o se necesita para que maduren y crezcan. Pero ahorita le hacían una pregunta a Dana de por qué las ovejas siguen al pastor. ¿Y qué contestaste, Dana? Saben las ovejas que Qué interesante. Estamos hablando de ovejas, de animalitos naturales. A mí se me hacía muy increíble antes, hoy ya lo he visto, pero he visto videos del oriente donde literalmente está el rebaño de las ovejas y el pastor pasa. ¿Qué creas en las ovejas? Van detrás de él. Y él no les hizo. Él pasa y lo sigue. ¿Por qué en la iglesia los hermanos le tienen miedo al pastor? Y más si les digo a la oficina, nos vemos en la oficina. ¿Qué hice? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Por la falta de transparencia. ¿Pero de quién? ¿Del pastor? No, de uno mismo, de la persona. ¿Qué más, hermanos? ¿Por qué nos regañan? ¿Qué más, hermano? O sea, ¿cómo la naturaleza con tanta sabiduría nos demuestra cómo la creación de Dios realmente se sometió a la creación que Dios puso para que se enseñoreara de ella? Y es ahí donde nosotros tenemos que ser sabios para saber tratar precisamente a la oveja. La oveja necesita de un pastor, porque si la oveja no se le sabe, no se le alimenta, no se le cuida, no se le protege, pues imagínese lo que le pasa. La misma oveja cuando va caminando también pierde la noción de tiempo porque va agachada. Y ya cuando acuerda ya está en el aprisco o en la montaña, no sabe ni qué onda. Necesita un pastor. Pero no solo eso, también su lana que le crece naturalmente, llega un momento en que si también no se la esquilan, se la cortan, también eso le trae problemas. O sea, por eso la oveja cuando ve a su pastor en el ámbito natural y campirano, como decía la hermana, lo huele, lo olfatea y va, porque ella sabe que lo necesita. Y el pastor cuida a las ovejas también porque él sabe que las necesita. Hay reciprocidad. Pero en el ámbito humano, yo insisto, nos tenemos miedo. Entre más lejos del pastor, mejor. Dice Pablo, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, que parecen jarritos de Guadalajara. No se les puede decir nada porque se prenden, malinterpretan las cosas, se guardan sentimentalmente ciertos detalles, se dañan, y entonces simplemente el enemigo aprovecha eso para seguir
dándote en esa herida, haciéndola más grande, y entonces llega un momento en que la gente se va. Hace muchos años nosotros empezamos a hacer esa expresión famosa, porque había mucha gente que llegaba a la iglesia y decían, o estaba un tiempo y dicen, me voy de la iglesia porque aquí no hay amor. Y otros decían, esta iglesia no es perfecta. Y nosotros le decíamos, pues hermano o hermana, si le encuentra la iglesia perfecta, no se meta porque la va a echar a perder. No hay iglesias perfectas, hermano. Cuando Dios te ha mandado a un lugar, si tú eres hombre espiritual, tú tienes que discernir si es el lugar donde te envió para que entonces permanezcas. Pero esa es una responsabilidad tuya. No sé si me explico. Yo, pastor, haya gente aquí o no haya gente, yo el domingo predico. Ese es mi trabajo, esa es mi labor. Que usted venga o no venga, bueno, eso también ya es rollo suyo. Tiene que ser recíproco, como las ovejas. Entonces, necesitamos nosotros estar convencidos y ser capaces precisamente de poder, dice Pablo, digerir el alimento, porque Pablo dice, tengo que tratarlos como a niños y al ser niños tengo que darles leche y no vianda, no carne, porque les hace mal. No pueden digerir el alimento sólido. Por ejemplo, ahorita les dije, pónganse un casco. Digo, por si quieren, nomás se agachan como el chivo para dar el tope y ya rebota, ¿no? Pero Pablo es exactamente lo que está diciendo. Os di de beber leche y no vianda. Y luego reafirma, dice, porque no sois capaces de digerirla. Imagínense una iglesia grande, con economía, con todos los dones. ¡Wow! Pero sin amor. Dígale usted a una persona que tiene dones de milagros o de fe, que no tiene amor o que está mal. ¿Lo cree? ¿Por qué? Porque lo primero que piensa, si estoy mal, ¿por qué Dios me sigue usando? ¿Por qué los milagros siguen sucediendo? ¿Por qué declaro esto y sucede? ¿Por qué? Los que están mal son ustedes. Entonces la persona se ensorbece, se enorgullece, dice, esto es mío. Y ese es el error, porque lo que no está haciendo es, como dice Pablo, hablando del hombre espiritual, cuando dice, él no es juzgado por nadie, y él juzga todas las cosas, tiene esa capacidad para hacerlo, pero no solo eso. Ahora que hablemos de valores, vamos a aprender que cuando tu integridad, tu dignidad y tu libertad funcionan a la perfección, te vas a dar cuenta que tú tienes la capacidad de juzgar no solo a los demás, sino que te juzgas a ti mismo. Yo mismo juzgo mi sermón y yo mismo a veces digo, ay, o sea, ni a mí me gustan los sermones. Luego son los que funcionan, porque ellos no sé como a mí me gusten, ¿no? Pero yo hay sermones que digo, hijo, qué feo sermón. O sea, se autojuzga a uno mismo y entonces tratas de no volver a cometer esos errores. Para eso es el juicio, para eso es la madurez. Ese es el hombre espiritual. El hombre carnal no entiende eso. El natural no se diga. Pues aún sois carnales, dice Pablo. Y surge la pregunta, ¿por qué? Y Pablo contesta, porque hay entre vosotros celos. Hay celos. Y los celos, amados, son una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera propio. O sea, si yo digo esto es mío y alguien le echa ojitos, espérate, esto es mío, aquí no me lo tocas. Pero hablo de cualquier cosa, de cualquier situación, cualquier circunstancia que tú te lo apropies. Te provoca celos. Y eso crea divisiones. Una característica que Pablo menciona a los hermanos de Corinto, se los dije el domingo pasado, ¿se acuerdan?
¿Cómo se dividían entre ellos? Que decían, nosotros somos de Apolos, otros de Pablo, otros de Cristo, otros de Cefas. Eso quiere decir que si los de Cefas se acercaban con los de Pablo se encelaban. ¿Sí o no? No, tú hazte para allá, tú eres de Cefas. Acá nosotros, esto es mío. La famosa coinonitis provoca celos. Aparentamos ser cristianos, pero en el fondo, nuestro interior remarca en nuestra actitud, en la forma en la que actuamos, que nuestro interior no es transparente. Por eso Pablo puso el parámetro, naturales, espirituales, pero yo no puedo hablarles como espirituales, sino carnales, porque estoy observando que ustedes son celosos. Y no solo celosos, hay contiendas entre ustedes. Y una contienda es luchas, enfrentamientos o discusiones. Pero también dice, hay disensiones. Y hablar de disensiones es hablar de desacuerdos, de oposiciones, de no concordar con los intereses que se están moviendo, los propósitos, etcétera, o la falta de acuerdo sobre una situación, alguna opinión o decisión. Y entonces Pablo otra vez dice, ¿no sois carnales? ¿Y no andáis como carnales? Ahora yo digo, ¿cómo podrían los corintios decirle a Pablo que no era cierto? Si los grupos ahí estaban. Por eso Pablo les escribe y les dice, eso no es correcto. Yo les escribo para que todos pensemos una misma cosa. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de nuestro ministerio y hemos hablado que nuestro ministerio debemos defenderlo con... El ministerio es nuestra vida, no es otra cosa. Es nuestra vida. Tu ministerio es el propósito al que Dios te llamó. Y si no lo defiendes como tu propia vida, entonces el ministerio, tu vida, no es en la escala de valores, no es tu objetivo principal. La Biblia dice, porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Ahora, ¿yo tengo que andar publicando qué es mi tesoro? No, mis hechos, mi forma de comportarte. ¿No es lo que le enseñó a Pablo por qué les está hablando de esta manera? Pablo está escribiendo de esta manera porque es lo que está viendo en los hermanos de Corinto. ¿O no es cierto? Amados, todo esto a nosotros, insisto yo, como pastor de la iglesia, debe ayudarnos, lógicamente, a que cada día nosotros tratemos de ser mejores, no delante del hombre, eso se da en automático. Yo les decía mucho a los hermanos tiempo atrás, amados, amen a Dios, aunque a mí no me amen. Amen a Dios. ¿Por qué creen que les decía eso? Porque usted ama a Dios y va a amar a todo el mundo. Entonces, amen a Dios y a mí también. No, amen a Dios, a mí no me amen. Pero una vez que usted ame a Dios, el Espíritu Santo va a venir a usted y usted va a amar a todo el mundo. Entonces, busquemos a Dios. Entreguémonos a Dios, pero hagamos las cosas o humanamente hablando, tratemos de hacer las cosas lo mejor que se pueda, pero para Él. Porque aquí el problema es que los corintios se movían a sus deseos y a sus intereses. Por eso se habían fragmentado, se habían dividido por sus gustos. Los de Pablo no podían ver mucho a los de Cefas y los de Cefas a los de Apolos y los de Apolos, dijo una vez un pastor, y los peores, ¿sabe quiénes eran? Los que decían de Cristo. Decía, porque siquiera cuando venía Pablo, los de Pablo se portaban bien. Cuando venía Cefas, los de Cefas se portaban bien, los de Apolos igual. Pero Cristo, ¿cuándo se portaban bien los de Cristo? Dice, es cierto, eso es cierto. Por eso Pablo siempre dice, haz las cosas como para Dios. De hecho, aquí mismo en la carta dice, haz las cosas para el Señor, no como quien sirve al ojo.
como sirviendo al hombre nada más, quedando bien con el hombre. No, dice, hazlas para Dios. Y Dios te va a bendecir en una forma integral. Yo los invito a ustedes a reflexionar y a, en verdad, juzgarnos, autojuzgarnos a nosotros mismos. Pero cuando hablo de juzgar, hablo en un sentido integral. Yo cuando hablo de lo que les estoy compartiendo ahorita, yo no solo estoy hablando de cuando usted viene a la iglesia. Yo he dicho que aquí en la iglesia es bien fácil ser cristiano. Aquí estamos puros reflectores. ¿O no? ¿Somos luz? Todos somos luz. Aquí no hay ningún problema. El problema es cuando usted se va donde hay oscuridad. El problema es donde usted entra en un lugar donde no hay luz y hay que dar luz. Y la cosa está fuerte, presionan de una u otra manera y ahí es complicado y es difícil. Y es ahí exactamente donde tenemos que mostrar que somos hijos, siervos de Dios. Porque si no, pues entonces, imagínense que aquí una cara y allá otra, entonces no somos transparentes. Y eso es lo que pasaba con los hermanos de Corinto. Así es que yo los exhorto, hermanos, a que nos autoanalicemos, nos autojuzguemos y tratemos en las diferentes áreas, hasta lo más posible, poder realmente sobresalir y avanzar. Y ya le dije, hablo integralmente, no solo de venir a la iglesia, hablo de todo, simple y sencillamente aún del arreglo personal, aún del tiempo, aún de la forma de organizar las cosas, administrar las cosas. Hablo del trabajo, hablo de cómo soy en el trabajo, soy puntual, soy organizado, no lo soy, etc. O sea, hablo de todo eso, a eso me refiero. Amén. O sea, yo no estoy diciendo, con que vengas a la iglesia y ya. Antes así decíamos, con que ve. No es cierto, hermano, no es cierto. Un cristiano tiene que ser luz. ¿Dónde? Pues en todos lados. Si a veces trayendo según la luz buena, en ciertos momentos es difícil. Yo a veces cuando voy en un momento donde está lloviendo muy fuerte en noche y con las luces prendidas a todo, voy así casi en el parabrisas porque no alcanzo a ver bien y llevo las luces. No, entonces tenemos que aprender realmente a autojuzgarnos con lupa, desde la forma en la que hablamos, desde la forma en la que nos tratamos como esposos, como padres, como hijos, padres a hijos, todo eso. No sé, al día tendríamos que hacer un balance y en la noche entregárselo a Dios. Señor, perdóname, como padre la regué, parece que a mi hija le jalé de más las orejas, mira, hasta le están creciendo, ¿no? Entonces, no sé, es un ejemplo. Padre, mira a mi esposa o mi esposo, mira, padre, hoy llegué tarde al templo, padre, hoy no tuve chance de bañarme porque se fue la luz. No sé, pero tendríamos que hacer un balance de ese tipo para que entonces entremos al rango de hermanos espirituales, ¿no cree? Pues aunque no digan amén, pero eso es cierto. Voy a terminar diciéndote esto. Qué difícil para un padre dirigir a su familia y después de haberles dedicado su vida enseñándoles, formándolos, guiándolos por el buen camino en el temor de Dios, que a estas alturas ellos actúen como hombres naturales, que todo les parece exagerado o loco. O como hombres carnales que de todo se provocan a celos y por lo tanto abundan las contiendas, las peleas y hasta las disensiones, o sea, divisiones, y malinterpretan la pasión y dedicación que el Padre les ha dado para guiarlos a Cristo. Yo conocí pastores e hijos de pastores que sus padres lo dieron todo para la obra de Dios y murieron sus padres y sus hijos quedaron odiando a la iglesia. Y ellos fueron en sus tiempos hombres que la iglesia los levantó y los tuvo acá, pero con la familia
nunca aparecieron. Por eso cuando Pablo habla de darle doble honor al anciano, que no solo pastorea, sino que gobierna bien su casa, no es tan sencillo, es complicado, es difícil. Pero esa es precisamente la tarea, ese es el objetivo, ese es el ideal. A lo mejor es utópico, a lo mejor, pero al final de cuentas, a eso es a lo que estamos llamados, los hijos de Dios, que somos espirituales, a mantenernos en ese orden de ordenar nuestra casa, y más cuando salimos de viaje. Yo creo que en todos los tiempos ha habido riesgos de violencia y de todo ese tipo de situaciones. Iba a decir como hoy, pero uno ve los anuncios de hace 20 años, 30 años, 50 años, y la misma gente tenía el mismo miedo que tenemos nosotros ahora. Digo, estoy hablando de un decir, ¿no? Que tenga miedo, pero en el entorno del ambiente que se mueve, tenemos que realmente afirmarnos y estar convencidos que estamos en Cristo y que tenemos un propósito que llevar a cabo, pero nuestro llevar a cabo tiene que ser como hombres espirituales y no como hombres carnales. Ese es el desafío al final de cuentas. El deseo del Padre es que todos actúen con la mente de Cristo, o sea, como hombres espirituales, que todo lo juzgan y ellos sean irreprochables. Y yo digo a ustedes, todos queremos hijos así, ¿no? De ese calibre. ¿O ustedes no desean hijos así? Entonces digo yo, hagamos la parte que nos toca y un poquito más y confiemos en Dios que Él hará lo otro, o sea, lo más difícil. Por lo tanto, amados, aprendamos a hablarles a los hermanos, a cada uno como conviene, para que ganemos algunos. Ese es el objetivo principal, y no nos enredemos y no caigamos en trampas de celos, de pleitos, o sea, contiendas, ni de disensiones. Mantengámonos firmes, como dice Pablo, como viendo al objetivo, como viendo al blanco perfecto, pero olvidándonos lo que queda atrás. Esto es lo que dice Pablo. Lo de ayer es pasado. Lo de hace una hora es pasado. Nuestro futuro es este momento, de aquí en adelante. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos movemos? Ese es el desafío para nosotros. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Quiero invitar